Hola, en este video vamos a presentar la segunda parte del libro de Herbert Marcuse, Eros y Civilización, y más que nada vamos a hacer una aplicación práctica de lo presentado en esta segunda parte a la película Dark Sea. Antes que nada debemos hacer una pequeña introducción teórica a los principales conceptos que Marcuse usa en esta segunda parte para construir lo que sería su teoría de la liberación, que es básicamente cómo podemos escapar el principio de desempeño, que es el que domina la realidad actual. Eh, en una primera parte, Marcuse habla más de las bases históricas de las pulsiones, eh, con una nueva interpretación de Freud que nos puede dar a entender que el principio de la realidad está constituido no solamente históricamente, sino que además exógenamente al organismo. Desde el trauma inicial, que es el nacimiento, por supuesto hecho por condiciones exógenas, a lo que sería la sociedad y la historia humana. El principio de la realidad es históricamente construido y es contextual en ese sentido. Pero además de contextual, Marcuse logra entender dos niveles de las pulsiones dentro de la teoría psicoanalítica. Él dice que Freud no le importó esta diferenciación entre niveles, pero él cree que es importante. Básicamente es la constitución externa de las pulsiones, en este sentido el tema de la lucha por la necesidad, la ananke, y la organización interna, que es más biológica de las pulsiones. Si bien ambas pueden ser construidas a lo largo de la historia, ninguna es totalmente universal, las pulsiones exógenas son las más fáciles de cambiar porque están fuera de la composición biológica filogenética del individuo. Y ahora, ¿de qué manera podemos cambiar la organización de los instintos, la misma naturaleza de los instintos? ¿Cómo se pueden cambiar y así poder terminar con el principio de la realidad? Marcuse habla de que la fantasía es la única capacidad mental consciente que tienen los seres humanos para poder escapar del principio de la realidad imperante actualmente. La fantasía tiene una conexión con el id, y al tener una conexión con el id tiene una conexión con la memoria prehistórica, donde la gratificación era el principal impulsor del ego. Pero dado que la fantasía es consciente, se conecta de cierta manera con un tipo de racionalidad, con un tipo de orden. Este tipo de orden conlleva su máxima expresión en el arte. El arte entonces es visto como este orden que nace desde la fantasía, pero tiene una organización que es lo suficientemente racional para ser entendida desde el principio de la realidad. Por supuesto, esto es una espada de doble filo para el arte, que sea entendida por el principio de la realidad, dado que al ser el arte, mientras más sensual sea el arte, menos puede romper con el principio de desempeño, con todo lo establecido, básicamente. Entonces, Marcuse aboga por un arte que es más abstracto, un arte que pueda darnos a sentir el terror que es eliminar toda la realidad existente. A esto Marcuse, a la negación de la realidad, que en un principio parece irracional, pero que en su irracionalidad está la verdad, se llama el gran rechazo. Luego, rápidamente, Marcuse habla de lo arquetipo heroico que es Orfeo y Narciso. Orfeo y Narciso ambos evocan un principio de realidad alternativo que no es el principio de desempeño, que no tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la contemplación, tiene que ver con la liberación y con el ser uno con la naturaleza. Orfeo, por un lado, por supuesto, tiene que ver con tener una relación que no es de destrucción ni de dominación por la naturaleza, sino que es de juego, es de canciones, de baile. Y Narciso, por otro lado, evoca la máxima idea de que Thanatos no siempre tiene que ser destructivo, dado que Narciso murió contemplando su propia belleza, que él no sabía que era su propia belleza. Murió contemplando belleza. Si seguimos con los otros tres ideas, rápidamente acá, Marcuse elabora lo que es la dimensión estética, que es una concepción que le saca de la filosofía kantiana. La dimensión estética es lo que une estas dos razones que tenemos, que es la razón moral, que es más la libertad, la voluntad, y la razón natural, que es la comprensión pasiva. Tiene que ver también con la naturaleza y con la autonomía. Estos dos tipos de campos claramente están separados. O sea, la autonomía no puede estar en la libertad, o sea, perdón, la libertad, la autonomía no puede estar en la naturaleza, tiene que estar fuera de la naturaleza, tiene que poder controlarla, pero la naturaleza tampoco puede estar dentro de la libertad. Pero, obviamente, estas dos cosas están juntas en la realidad. ¿Y qué las juntan? Lo que Marcuse llama y lo que Kant también llama el juicio estético.
Mediante el juicio estético, lo que se conoce ya no desde su función, ya no desde su componente, sino desde el todo. Y este todo evoca una belleza especial que da hacia universales que mantienen una especie de orden. Este orden es una determinación sin propósito y una legalidad sin ley. Luego, el impulso del juego es el que logra cambiar este orden entre un orden sensible y un orden racional. Ahora ya no es todo racional, como puede ser en el principio de desempeño. Ahora, el conocimiento, cómo construimos el conocimiento, puede ser tanto sensible como racional. Y eso lo llama el impulso del juego. El impulso del juego tiene que ver más que nada con hacerle perder la seriedad a la realidad imperante, a la realidad que es el principio de la realidad con el principio de desempeño. Por último, está la autosublimación de lo sexual, como las relaciones sociales, que en vez de sublimarse lo sexual, es decir, en vez de en vez de que los instintos se nieguen, en vez de que den una vuelta, simplemente cambian su cualidad. Hay un cambio cualitativo de los instintos, y eso te puede también traducir al trabajo. Y por último, está los obstáculos del desarrollo de un eros liberado, que está el trabajo enajenado, la represión, la autorrepresión y la relación entre eros y thanatos. Acá Marcuse elabora lo que él llama la razón sensual. Él toma el concepto de un super id para demostrar que con una alineación a la madre se puede tener un orden desde lo que básicamente sería el placer. El placer ya no tiene que ser una explosión de sentimientos, sino que puede ser ordenado. Y ahora pasaremos a la aplicación de estos conceptos en la película. Sí, como dijo Martín, ahora continuaremos con el diálogo que hay entre la segunda parte de Eros y Civilización y la película Dark City, que es una película distópica del 98 y en donde la fantasía y la imaginación le permiten a este personaje principal, llamado Murdoch, desafiar el principio de actuación establecido por aquellos seres no humanos identificados como los ocultos, gracias a la lucidez que posee sobre lo que efectivamente ocurre tras bambalinas en esta sociedad, convirtiéndose en un indeseado para esta. Así, siempre que se pueda, esta figura será silenciada, aplacada, enclaustrada, incluso deformada, pese a que el mensaje que porta, el que resulta bastante revelador, eh, eh, evidenciándose así el dominio de la racionalidad del principio de actuación, el que torna irracional a toda cultura que se oriente más allá de este principio. Dale. Así, el mensaje que plantea tanto Orfeo como Narciso es legado a Murdoch principalmente, pero también a un personaje secundario, pero algo que no tratamos mucho, pero sí a Murdoch. Este mensaje de que el mundo no está para ser dominado, sino que para ser liberado, negando lo que establece el principio de actuación, planteando de esta manera un principio de realidad distinto, rechazando al eros común por otro que es más completo. Dale. Em, ¿Recuerdas Shelvich? Si eres un ciudadano de Dark City, la respuesta seguramente siempre será sí. Y si lo recordaras, perdón, y lo recordarás como un lugar ligado fuertemente a la gratificación y a la felicidad. Sin embargo, si te pregunto, ¿conoces el camino a Shelvich? No tendrás idea de cómo llegar. Esto sucede porque la existencia de esta playa es el elemento que intriga, el principal elemento que intriga dentro de la película, ya que representa el espacio de fantasías para sus personajes, en donde pueden rememorar las gratificaciones pasadas, en especial para el protagonista John Murdoch, pues este supuestamente vivió en su niñez en esta zona. Por esto, John busca la forma de llegar a este lugar sin lograr conseguirlo. Y esto es porque la playa Shell es una ilusión creada dentro del principio de actuación impuesto en las mentes de los ciudadanos gracias a la habilidad de sincronización de los ocultos. Cuando John se da cuenta de esto, niega a creerlo, dado que hay algo más puro en los recuerdos impuestos, que es la gratificación y la belleza dentro de ellos, que es su dimensión estética, por lo que él pretende restaurar los derechos de la memoria, para así liberar el principio del placer. Es por esto que, posterior a enfrentarse a una complicada batalla con los ocultos, se libera de las ataduras de su dominación y hace de la playa Shell una realidad, y así libera el contenido reprimido, reconciliando a los instintos sexuales de la fantasía con los instintos del ego de la conciencia. Asimismo,
se puede suponer que logra gratificarse no represivamente, al ganar la lucha contra la dominación, la escasez, el instinto de muerte y el tiempo. Gana de la dominación en su victoria contra lo oculto. En el caso de la escasez, es con su habilidad mejorada de sincronizar. En el caso de la punción de muerte, es a través de la disminución de tensiones a causa del principio de Nirvana por un Eros gratificado no represivamente. Y del tiempo, con la incorporación del paraíso prometido del inconsciente a la conciencia. Para más detalles sobre esta lucha, leer el texto adjunto. La siguiente diapo, por favor. Ahora, respecto a la liberación a la cual llegó el protagonista, esta es producida por la capacidad de autodeterminarse y autosublimarse, al posicionarse en una realidad coherente y una racionalidad y una realidad coherente con los instintos sexuales. Específicamente, en la gratificación recibida de la memoria de Shell Beach, de la playa constituida como una realidad y de su relación con Emma. Esta nueva racionalidad va de la mano con el principio del placer, y esto se aprecia en las decisiones que va tomando John, o sea, en que estas decisiones obedecen al sentimiento por la belleza, y no a las leyes que impone la realidad que le entregan los ocultos, ni tampoco a patrones de progreso. De hecho, las leyes bajo las cuales se basa tampoco son autoimpuestas, sino que simplemente existen, y esto es porque son parte de la dimensión estética, la cual se rige por el placer que conlleva contemplar los objetos tal cual son, en su forma pura. Entonces, al examinar la escena final en donde John contempla el mar, como se puede ver ahí, junto a Emma, sin miedo, ansiedad o constreñimiento, se da cuenta de que en su conciencia ha igualado la dimensión estética con la razón. Cambia nomás. Bueno, para ir finalizando, estas conclusiones se orientan principalmente al diálogo que existe entre la segunda parte de Héroe y Civilización con Dark City. Tal como hemos visto, el arte representa un momento de nuestra historia humana al utilizar como sustrato tanto a la fantasía como a la imaginación. Son estas justamente las que le permiten a Murdoch desafiar el principio de actuación establecido. Por otro lado, Chelvich termina por representar aquel recuerdo colectivo anudado a la gratificación y a la felicidad. De hecho, no es casualidad que se viva como un recuerdo proveniente de la infancia. No obstante, esta es una ilusión generada por el principio de actuación. Por lo tanto, Murdoch busca determinar su naturaleza y la encuentra. Es una utopía, tanto como lo era para Freud su planteamiento inicial, pero solo lo es en tanto se anuncia como verdad desde el principio de actuación. Por ello, la fantasía alcanzada en Murdoch, por medio de los poderes, posibilita una liberación, convirtiendo a la playa o Shell Beach en un posible, reconciliando así a los instintos sexuales de la fantasía con los instintos del ego de la conciencia, gratificando no represivamente al ganarle a la dominación, a la escasez, al instinto de muerte y finalmente al tiempo. De esta manera, Murdoch construye una racionalidad coherente con los instintos sexuales, liberándolo, pues gratifica al objeto libidinal, todo lo representado por Emma, Shelbridge y toda relación con el conjunto. En síntesis, todo aquello que se torna significativo para el principio de placer, los que finalmente son contemplados como parte de la dimensión estética, o sea, los que son por lo que son, estableciendo así una moral libidinal cuyo superego se haya vinculado con el ello prehistórico y una racionalidad orientada a mantener la gratificación, convirtiendo las acciones establecidas por el protagonista como una verdadera obra de arte, aunada por la fantasía. Para ir finalizando, es importante considerar que como el término de una película es un final abierto, hay ciertos aspectos que no se puede saber con certeza qué sucederá, principalmente con lo referente a si es que la vida del protagonista seguiría cumpliendo los requisitos de una realidad autosublimada y sin represión. Sin embargo, da la impresión de que las restricciones que se impondrá sobre sí mismo tendrán el objetivo de aumentar la intensidad de la gratificación sin restringir las potencialidades humanas. Esto se observa, por ejemplo, cuando en el final, luego de crear Shelbridge, espera a que Emma llegue a la playa, sin que él la fuera a buscar. O también cuando se reencuentran y no intenta imponer sus recuerdos pasados, sino que acepta que Emma posee los recuerdos de Anna y no le conoce, iniciando así un reencuentro parcial, el cual no agota posibilidades, así como la obra de Marcuse y también la de Freud. Gracias por la atención.